Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, damos inicio a una nueva clase de apoyo de sociología. Ahí veo que Nelson puso hola. Eh, bueno, está conectada Ana. Hace un ratito había otros compañeros conectados, capaz se conecten después. Ana, vos estuviste leyendo un poco de Durkheim, algo de eso. Sí, sí, ¿cómo andás? ¿Cómo fuiste con el autor? ¿Pudiste leer algo, algo que no entendiste, algo que te haya quedado suelto? Hace un ratito yo subí al Classroom unos resúmenes que, que están bastante buenos. Anoche en eso me pasó otros que hay que terminar de corregir algunas cosas, pero que también los vamos a poder subir, que también están bastante buenos para que los tengan. La ventaja que están teniendo un poco con sociología me parece es que no les van a tomar ningún examen por ahora, por lo que estuve leyendo, que algunas cátedras, que algunos docentes de la cátedra les estuvieron mandando, diciendo que van a ir todos al final obligatorio. Así que esa ventaja la van a tener hasta que llegue el final. En el mientras tanto, les recomiendo que vayan leyendo, que aprovechen, que no tienen que entregar capaz, no tienen que hacer ningún examen, sino capaz de entregar algunos trabajos y hasta algunos profesores directamente no les están pidiendo ningún trabajo para entregar. Aprovechen eso, lean tranquilos, pero no se vayan atrasando y pregunten y sáquense las dudas que tengan. Ahí se unió también Betty. Bueno, les pregunto, Ana, Betty, ¿alguna duda tuvieron con Durkheim, con este autor? ¿Algo que hayan leído o algo que directamente no hayan entendido o quieran preguntar en general y hacemos un repaso? Díganos, pregúntenos, aprovechen. Bueno, no hay preguntas. Eh, Hacemos un repaso general, ¿te parece, Nelson? Y resolvemos alguna. ¿Vos tenés las preguntas ahí a mano? Tenés el micrófono apagado. Ahí. Ahí sí, las tengo acá en el celular. Ahí, Betty, ¿vos tenés alguna pregunta? Te iba a decir, si vos sabés si el cuatrimestre va a seguir hasta que tengamos el final, o termina el cuatrimestre y después tenemos el final cuando es la fecha. Y eso se está por resolver todavía. El cuatrimestre tiene un plazo que va a finalizar cuando finaliza, que creo que es a mediados de o a principios de julio, y después de eso ustedes siempre tenían finales. Claro, Ahora, va a ser lo que no igual. se, lo que no se sabe es cómo va a ser la modalidad de esos finales, porque si la cuarentena, o sea, continúa la cuarentena en términos de que no sea posible poder llevarlos adelante, eso es lo que se va a tener que resolver. Se va a tener que resolver si los finales serán de manera virtual o se pospondrán. Si se pospondrán, arrancará el segundo cuatrimestre virtual de nuevo y los finales se irán pateando hasta que haya la posibilidad de poder tomarlos. O sea, no hay Claro, muchas opciones, o se toman virtuales o se posponen, que es lo que se está haciendo ahora con los de intermedios. Así claro. que esa es la ventaja que yo les digo que tiene usted. Ahora, si los finales resuelven tomarlos presenciales porque el gobierno nacional dice que los pueden tomar, o los resuelven tomar virtuales, tienen que ir leyendo y tienen que estar más o menos preparados con las materias porque pueden tener el final. Claro. Sí, sí, o sea, terminaría el cuatrimestre como siempre, digamos. Como siempre. Y después se daría el final cuando se resuelva todo. Ah, sería así entonces. Está bien. No, yo no pude leer nada todavía de Durkheim porque estaba con los otros autores, que el cuestionario, viste, lo mandé y no lo recibió, así que lo tengo que hacer de nuevo, y estaba con todo eso.
Y de Durkheim no pude leer nada todavía. Igual escucho lo que digan los demás, lo que digan ustedes ahora. ¿Tenés las preguntas vos, Nelson, ahí? Las vamos resolviendo y vamos avanzando con eso. Sí, yo tengo la primera pregunta, analizar los dos tipos de conciencias y su relación con la cohesión social. Con la cohesión social. Sí. ¿Querés arrancar vos y vamos mechando una y una? Sí. Dale. Cuando se habla de dos tipos de conciencia en la elaboración de Durkheim, también se habla de esta dualidad que presenta el objeto de estudio en sí mismo para Durkheim. Bien, si bien el objeto de estudio son los hechos sociales son producidos por los individuos en sociedad. Acá es donde se remarca la conciencia colectiva o social, y son reproducidos por los individuos y son recibidos por los individuos a través de su conciencia individual. Bien, estas dos conciencias representan la dualidad de la sociedad para Emily Durkheim. Bien, cómo explicar la cohesión social en base a individuos que son seres autónomos, bien, que tienen su propia subjetividad. Cómo explicar la sociedad en ese sentido sin que haya algo que los cohesione, sin que haya alguna especie de amalgama, bien, que logre unirlos en algún tipo de solidaridad. Bien, esta solidaridad va a ser la solidaridad orgánica propia de las sociedades modernas. Bien, es importante ir viendo los conceptos, sociedades modernas, sociedades primitivas, solidaridad mecánica, solidaridad orgánica, para poder explicar esta pregunta, ¿bien? Porque requiere de la interpretación y de la conexión de los términos para poder comprender qué es a lo que se refiere Durkheim, ¿bien? Como ya mencionamos, los dos tipos de conciencia es la conciencia social y la conciencia individual, ¿bien? No hay conciencia social si no hay conciencia individual, ¿bien? ¿Y esto a qué se debe? Se debe al concepto o al análisis que hace Durkheim de la sociedad, que la sociedad es el todo en sí mismo, el todo, es más que la simple unión de sus partes, ¿bien? Es decir, los individuos forman la sociedad, pero el resultante de esa unión, ¿bien? Es más que los individuos separados, ¿bien? Nosotros podemos tener 20 personas o 100 personas unidas juntos en un lugar y no necesariamente ser una sociedad. ¿Por qué? Porque hay un cohesionador social, ¿bien? Que va a hacer que esa sociedad con un sentido tenga el horizonte de reproducirse en el tiempo, ¿bien? El objetivo de las sociedades siempre es reproducirse en el tiempo, persistir, ¿bien? Entonces, el cohesionador social va a hacer que tanto la conciencia individual como la conciencia social se amalgamen para poder reproducir la sociedad en el tiempo, ¿bien? Este cohesionador social, muchas veces en las sociedades primitivas va a ser la religión, a través de una solidaridad mecánica, y en las sociedades modernas va a ser las instituciones a través de una solidaridad orgánica. ¿Me expliqué bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Esa sería la primera pregunta. La segunda, explique en qué consiste y cómo se originan los lazos que constituyen la solidaridad mecánica y orgánica respectivamente. Señale en qué tipo de sociedades predominan y por qué. Ahí voy, Nelson, ¿eh? Sí. Perdón, justo estaba una chica preguntando por la clase de apoyo y le estaba tratando de decir. ¿Cómo es la pregunta? Ya te digo. Porque discúlpame, no sé si a ustedes les aparece ahí
pero al entrar pedía autorización de ustedes para permitir acceder a la clase. Sí, te pide como una confirmación acá para unirte. Es como que quien lo crea le tiene que confirmar a la persona que quiere que ingrese, una cosa así. Sí. Igual no, ahora por ahora no hay más gente que quiera entrar. Ah, está bien. No, yo decía porque me costó, o sea, me salía ese cartel cuando quería entrar, recién. Claro, tenés que esperar nada más. Sí. Bueno, la pregunta 2, explique en qué consiste y cómo se originan los lazos que constituyen la solidaridad mecánica y orgánica respectivamente. Señale en qué tipo de sociedades predominan y por qué. Bueno, un poco medio que repite ahí las cuestiones. Yo lo ordeno un poco a Durkheim desde... Él hace como una especie de continuidad de lo que habíamos dejado en su momento con Saint-Simon, medio que desde cierto análisis como que nos salteamos a Marx. Entonces, él divide su pensamiento antes de la revolución industrial, después de la revolución industrial, o sea, sociedades primitivas y sociedades modernas. Entonces, él decía que antes los lazos que se generaban socialmente se daban desde una conciencia más individual, o sea, desde una conciencia más colectiva que predominaba sobre la individual. Entonces, las sociedades primitivas eran colectivamente un poco más fuertes, por eso también a él habla mucho desde lo moral, de lo religioso que decía Nelson. O sea, si ustedes empiezan a relacionar lo que decía Saint-Simon también como crítica a lo que era aquella revolución francesa, Durkheim un poco también lo retoma, sobre todo del pensamiento positivista, y dice, bueno, las sociedades previas a la Revolución Francesa, industrial, como hechos históricos fuertes, tenían otra manera de pensar, otra manera de relacionarse, donde obviamente que lo que prevalecía mucho más era la conciencia colectiva. Eran sociedades un poco más ligadas a los grupos, donde lo individual quedaba un poco rezagado. Las sociedades modernas, que están ligadas por una solidaridad no mecánica, sino orgánica, o a llamarle Durkheim, son solidaridades, son sociedades donde él va a decir que son más individuales que colectivas. Y ahí me acuerdo que la clase pasada Nelson un poco lo había dicho, que Durkheim un poco lo trata de representar con el derecho, ¿no? En las sociedades primitivas, donde privaba más que nada lo colectivo, el derecho era más represivo. Se penaba, ¿no?, a la persona por haber generado algún conflicto a la sociedad, o sea, se lo trataba de apartar, porque era nocivo. En cambio, en las sociedades modernas, en estas sociedades postcapitalistas o postindustriales, ¿no?, modernas, como le llama él, ya el derecho pasa a ser más restitutivo, o sea, no se basa en castigar a la persona, por decir una forma, o por lo menos desde la mirada de Durkheim, ¿no? No se basa en castigarlo, sino tratar de restituirlo a la sociedad, porque lo que importa es siempre el individuo en sí, ya no es la sociedad, se está discutiendo el individuo, qué función cumple en la sociedad. Bueno, ahí habla también de la división de trabajo. Antes no había división de trabajo, ahora hay división de trabajo. No hay muchas escalas para Durkheim como las había con Marx, de que la división de trabajo en un momento existía, después había un poco más hasta que llegar. O sea, no había división de trabajo y hay división de trabajo. Y eso cambia completamente los lazos sociales, las relaciones sociales, y un poco también él lo relaciona con esta idea de cohesión social. Cohesión social para después llegar al objeto de estudio que va a ser el objeto social para Durkheim, y va a estar bueno también cómo él va desarrollando esta idea de poder comprender al ser humano desde una mirada subjetiva, ¿no?, de a poquito subjetiva, y correrse un poco del objetivo. Por eso después nos vamos a encontrar en sociología con que va a haber un choque de dos paradigmas, ¿no? Uno más ligado a la objetividad y otro más ligado a la subjetividad. En este caso estamos con el positivista,
pero después nos vamos a encontrar más con el hermenéutico, con el más ligado a lo subjetivo, que van a aparecer otros autores que van a ver en la segunda parte, que tienen más que nada que ver con esa mirada. Por eso me parece que Durkheim también es como un punto ahí de encuentro entre, él se planta desde el positivismo, ¿no? Esta idea más estadística de mirar a la sociedad, de poder obtener resultados a través de la observación, pero sin lugar a duda divide, ¿no?, las sociedades en un antes y un después, seguramente por el contexto que le tocó vivir histórico, y bueno, ahí están las diferencias de los dos tipos de solidaridades, los dos tipos de miradas, y cómo la cohesión social va virando desde una mirada más colectiva cada vez a una mirada más individual, que no justamente con estas palabras, pero ya Saint-Simon lo empezaba a ver sobre todo desde la base económica, y Marx lo marca desde la base bien económica, bien mercantilista y material. La tercera es, ¿cuáles son los tipos de sanción penal que predominan a cada tipo de solidaridad y por qué? Bien, retomando un poco lo que decía Fede respecto de tipo de sanción penal y respecto del tipo de sociedades, ¿bien? Claramente hay dos tipos de sanción penal vinculadas a la relación y al objetivo de esta sanción con los individuos. Por una cuestión temporal, básicamente, vamos a empezar por la cuestión de derecho penal represivo, ¿bien? La cuestión penal represivo que predomina en las sociedades primitivas, ¿bien? Y al predominar en las sociedades primitivas es de carácter de una solidaridad mecánica, ¿bien? Cuando la conciencia colectiva prevalece por sobre la conciencia individual, ¿bien? La cuestión de la fuerza del derecho penal es en función de la pena para Durkheim, es la de garantizar la cohesión social, ¿bien? Tanto en las sociedades primitivas como en las sociedades modernas, ¿bien? La pena es la que va a garantizar la cohesión social, va a ser el soporte o el soporte, ¿sí?, de la cohesión social, la base de la cohesión social, ¿bien? El derecho es represivo porque es producto de la moral colectiva, ¿bien? La sanción tiene que ser vista por todos, porque la pena que se produjo, el acto de transgredir la moral o las normas de la sociedad primitiva, es un acto contra todos los integrantes de la sociedad, ¿bien? Es un acto que lastima sus lazos sociales, es un lazo que agrede las relaciones de las personas, es un acto que perjudica la comunión de la sociedad con su entorno, y sobre todo es un acto que va en contra de la vida cotidiana de las personas o de los individuos en las sociedades primitivas, ¿bien? Por eso el castigo es represivo, es un castigo que tiende a sancionar o a eliminar directamente al individuo que produce ese acto en las sociedades primitivas, ¿bien? Y las dos penas más conocidas o más habituales para el derecho represivo en las sociedades primitivas es la pena capital, que es la pena de muerte, o la expulsión, el éxodo, el exilio, mejor dicho, el exilio de la persona, del individuo de esa comunidad, ¿bien? La pena capital, la pena de muerte, es una pena que tiene que ser visto por todos los integrantes de la comunidad. Por eso se hacen plazas públicas, por eso se pasea al individuo juzgado por la pena capital por todo el pueblo, para que la gente vea que el derecho se cumple y que la pena es esa, que nadie se atreva a cometer un acto que erosione la cohesión social de esa comunidad, ¿bien? Y la otra es el exilio. Directamente sacamos a esa persona de la comunidad, porque es el agente dañino de la sociedad, y lo exiliamos, lo sacamos fuera de la comunidad. La cuestión con ese tipo de penas es que esa persona después se puede reinsertar en otra comunidad, ¿bien? Esa es una de las particularidades del derecho represivo en las sociedades primitivas. En las sociedades modernas, donde la solidaridad es orgánica
mediada por las instituciones que le dan sentido a la cohesión social, el derecho es restitutivo, ¿bien? El derecho, salvo que el acto cometido sea de una extrema gravedad y un determinado tipo de sociedad elija como la sanción máxima a ese delito la pena capital, en sí mismo el derecho es restitutivo, ¿bien? ¿Qué quiere decir restitutivo? Bueno, de tratar de que ese individuo, de alguna manera, pague por el acto cometido, pero que a la vez lo restituya en la sociedad, ¿bien? La pena más común ante un acto que vaya contra la cohesión social es la privación de la libertad, ¿bien? En este sentido, se retira al individuo de la sociedad, se lo pone a resguardo de una de las instituciones que posibilitan la cohesión social, que es la justicia, y se da a la justicia la encargada de restituir a esa persona a la sociedad, ¿bien? Estas son los dos tipos de pena o sanción o derecho que existe en el análisis de Durkheim. Vamos con la cuarta, es ¿por qué se vincula la moral con el orden de una sociedad? ¿Qué ejemplos de orden moral funcionan como cemento social en las sociedades con solidaridad mecánica y en las sociedades con solidaridad orgánica? Disculpen, esto está escrito a mano, me lo pasó Fede. ¿Ejemplos a vos se te ocurre alguno, Nelson, desde lo moral, para ambas? Sí, a ver, es complejo y no creo que sea una pregunta fácil de resolver si no sos experto en sociología de Durkheim, ¿bien? Pero déjame leer la pregunta de vuelta. Yo entiendo que pregunta como que desde lo moral, desde la concepción de lo moral, ¿qué ejemplo podríamos aplicar para las sociedades primitivas y las modernas? O sea, ¿cómo? Viste que, por ejemplo, creo que él dice que las sociedades eran altamente morales, capaz mucho ligado por la cuestión religiosa, como la cuestión de la culpa, capaz estaba ligado, ¿no? En cambio, las sociedades más, el individuo en las sociedades más modernas o en la solidaridad orgánica, creo que ahí lo moral pasa para otro lado. O sea, estoy tratando de buscar algo que dice, el derecho restitutivo va acompañando una moral profesional. O sea, la moral pasa a ser más profesional ligado a los usos y las costumbres de cada función. Capaz un poco ligado a también la división de trabajo, porque antes como no estaba, no estaba acostumbrado el individuo a ese tipo de funciones, ese tipo de trabajo, la moral, a cómo lo relaciona Durkheim, estaba más apuntada a cuestiones más comunes. Dice, por ejemplo, para Durkheim toda sociedad es una sociedad moral. Por lo tanto, los cuerpos jurídicos que hayan acompañado por reglas de carácter puramente moral, o sea, la misma justicia o el mismo orden jurídico va acompañado desde un sentimiento bastante moral en las sociedades primitivas. En cambio, en las modernas, ya el derecho, como pasa restitutivo, lo reemplaza por el represivo, dice que la moral va acompañada más desde una idea más profesional, de acuerdo a la función y los usos de costumbre de cada ser humano. Por lo menos eso encuentro yo acá ahora. Sí, en términos, la pregunta arranca abriendo una cuestión de por qué la moral funciona como cohesionador social, ¿bien? Y eso refiere al carácter instituido e institucional que se le asigna a la moral en los dos tipos de sociedades, ¿bien? Tanto en las sociedades primitivas como en las sociedades modernas, ¿bien? La moral como institución, como agente mediador de los individuos con los demás individuos para poder llegar a conformar un tipo de sociedad, ¿bien? En este sentido,
podemos hablar de las sociedades primitivas y centrarnos por tradición propia nuestra como sociedades en la moral cristiana del medioevo, ¿bien? Si bien había, en la sociedad feudal había sectores bien distinguidos, ¿no? O sea, clero, nobleza, el rey y los siervos, imperaba lo que era la moral cristiana como cohesionador social. Esta moral era la que garantizaba ciertos tratos, ciertos hábitos, ciertos prejuicios, ¿no? La que de alguna manera los hacía todos homogéneos y común, ¿no? Que es lo que después la homogeneidad de las sociedades modernas la va a dar la educación, en un principio primaria y después, en un principio, después secundaria. Pero en ese sentido, la moral funciona como institución que instituye en los individuos los mecanismos necesarios para poder insertarse en la, en la sociedad. Bien, eso por un lado. Después pide ejemplos, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Qué ejemplos de orden moral funcionan como cemento social en las sociedades con solidaridad mecánica y con solidaridad orgánica? Bien. Sí, podemos dar ejemplo y nos remitimos nuevamente a las sociedades del medioevo, a la sociedad cristiana, ¿no? Donde la moral cristiana era la que definía las relaciones de los individuos entre sí y para con mismo la sociedad, ¿no? En la sociedad moderna quizás es un poco más complejo encontrar un ejemplo bien definido en términos de lo que es moral o no moral, porque también remite a una cuestión filosófica entre lo ético y lo moral, ¿no? Pero en las sociedades modernas, la cuestión de la moral tiene que ver con los usos y las costumbres, ¿no? Tiene que ver con el modo de proceder colectivamente en la sociedad sin perder la individualidad, ¿no? Sin dejar de ser seres individuos y autónomos, pero que estamos mediatizados con el otro a través de los códigos morales, ¿bien? Y esos códigos morales nunca son estáticos, nunca son determinados y quedan fijos, van evolucionando, ¿bien? A medida que la individualidad de cada persona en la sociedad va generando colectividades en referencia a lo que decía Fede recién, a la profesionalización de los individuos, porque va a ser la educación como institución la que va a transmitir los valores morales de la sociedad. Bien, la educación como un ejemplo de lo moral en las sociedades modernas y la religión cristiana como un ejemplo de lo moral en las sociedades primitivas. No sé si me expliqué bien. Sí. Fede, tenés el micrófono apagado. Lo apago para que no entre ningún ruido. No, digo que para mí está bien. Pasamos a la próxima. La 5, es la última que tengo yo. A Un ver. fenómeno social, no sé si estará bien redactada, pero me A ver, dice, un fenómeno social para ser clasificado como un hecho social requiere reunir ciertas características. Explique cuáles son y ejemplifique. bueno, yo lo que tenía ganas de que había encontrado acá, primero definir, por lo menos como lo tengo acá escrito, lo que es un hecho social. Sí. Tengo dos definiciones que me parece que están buenas. Una es la más simple, que capaz esa es la que a uno se le viene primero a la cabeza, que Durkheim lo define como maneras de obrar, de pensar y de sentir, ¿no? Dice que presentan la importante propiedad de existir con independencia de las conciencias individuales. O sea, la definición más boluda, perdón, la palabra es todo lo que nosotros nos sale de adentro, cómo sentimos, cómo pensamos, y empieza un poco a buscar el por qué actuamos de tal manera. Y en otra definición dice, es una imposición exterior o también
se lo puede tomar como una extensión de una sociedad, al mismo tiempo que posee extensión propia, independiente de sus manifestaciones individuales. Entonces, con hecho social lo que intenta un poco Durkheim marcar en primera instancia es todo lo que nosotros sentimos o pensamos y empezar a ver por qué sentimos y pensamos lo que pensamos, ¿no? Ligado medio a lo filosófico. Entonces dice que el hecho social en sí es una imposición exterior, no nace de nosotros no pensamos y sentimos lo que nos pasa por la cabeza o por el cuerpo de manera independiente, sino que siempre es una imposición exterior, o sea, dice que es una extensión, el hecho social, de una sociedad, o sea, que tiene sentido que nosotros pensemos o actuemos en relación a la sociedad o al momento histórico en el cual estamos atravesando, por lo cual también tiene sentido que nosotros vayamos cambiando nuestro pensamiento y nuestra forma de ser de acuerdo también como la sociedad va virando, porque constantemente los hechos sociales que nos rodean son parte de una extensión de la sociedad de la cual nosotros somos parte. Al mismo tiempo dice, posee una existencia propia el hecho social, o sea, no es que nosotros podemos cambiar un hecho social, ¿no? Después, algunos autores van a hablar de hechos sociales y van a diferenciar los de hechos culturales, ¿no? Como diciendo, lo cultural no es lo mismo que lo social, lo cultural permanece más que lo social. Bueno, el hecho social para Durkheim dice que tiene una existencia propia, es parte, una extensión de la sociedad, y al mismo tiempo tiene como manifestaciones individuales independientes. Como diciendo, a vos te puede tocar el hecho social de una manera y lo podés sentir y percibir como a